Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llamó para que él fuera, le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham era viejo, de 75 años, su mujer tenía 65, eran estériles, no tenían hijos, pero Dios les dijo que él sería padre de naciones. Y no ocurrió hasta 25 años después que nació Isaac. Ahora tenemos a Isaac aquí, ya ha muerto Abraham. Isaac, el hijo de la promesa, se encuentra en Gerar. Y estando allí en esa región de los filisteos, en ese lugar donde estaba pasando una gran necesidad por causa del hambre que estaba sucediendo en la tierra, dice el versículo 3, bueno, desde el 2, dice: y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No desciendas a Egipto. Es interesante notar que siempre a Egipto se desciende, a Jerusalén se sube, pero a Egipto se desciende. Dirás: bueno, será por el nivel del mar, tal vez. No, también Jerusalén tenía, en Israel había zonas al nivel del mar. Pero sabes, Jerusalén representa la tierra prometida, y donde estaba el templo, la casa de Dios, el lugar que Dios escogió. Pero Egipto, cuando se desciende a Egipto, es descender en tu vida espiritual, es descender al mundo. Egipto es un símbolo del mundo. Y Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Sí, mejor desciende a la tierra que yo te diré. 3, habita como forastero, dice el verso 3, en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia. Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas estas naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Wow. Isaac no recibió una promesa nueva, recibió una promesa heredada, porque esa misma promesa Dios se la había hecho a Abraham su padre. Así que ese día Isaac está recibiendo una herencia. La herencia de Abraham la está recibiendo Isaac. Eso significa que Dios no empezó de cero con él, sino reafirmó lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Y yo quiero decirle a las nuevas generaciones: ustedes no están empezando de cero. Ustedes no están empezando de cero. Dios ya nos ha prometido desde años atrás, ¿sí? Desde años atrás, grandes cosas que Él va a cumplir. Cosas que prometió a nuestros padres, cosas que anunció en el pasado, las está reafirmando. En estos días, justo en estos días, en la oración, Chente, ¿recuerdas? Estamos recordando muchas promesas, estamos recordando muchas cosas que Dios está próximo a hacer, porque Él te quiere recordar a ti, iglesia, que es permanecido, que estás en una nueva etapa. Sí, Dios te está diciendo: vive una vida de fe. Habitar como forastero, habitar como extranjero en una tierra extraña, es considerar que esta tierra no es tu hogar, que este mundo no es nuestro, que nosotros estamos de paso, ¿verdad? Que vamos camino a la Sión celestial, que nosotros estamos solamente de paso. Sin embargo, sabes, Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel a sus promesas y Él está diciendo: te voy a bendecir. Sí, sabes, porque Dios no solo es fiel a individuos, como en el caso de Abraham.
Dios es fiel a generaciones. Es el Dios de generaciones. Dios no es fiel solo a individuos, es fiel a generaciones. Por eso, iglesia, debemos entender que no caminamos solos, que no predicamos solos, que no edificamos solos. Somos parte de una historia espiritual mucho más grande que nosotros. Somos mucho más grandes. Nuestra historia, hermanos, somos parte de algo que va conformando como un rompecabezas que se va uniendo, como una piedra que se va edificando, que se va colocando. Pedro dijo que nosotros somos piedras vivas, edificadas como casa espiritual, ¿sí? Para que pueda llegar el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de las promesas. Me encanta lo que dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor en Londres, hace casi 300 años. Dijo Spurgeon: Dios honra la fe de los padres en la vida de los hijos, y su pacto no se rompe con el paso del tiempo. Ay, qué chido. Recuerda las promesas que dio a nuestros padres. Recuerda las promesas que Dios le dio a nuestra pastora. Dios honra la fe de los padres en la vida de los hijos, y su pacto no se rompe con el paso del tiempo. Eso lo dijo hace como 300 años Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Así que, ¿sabe? Isaac caminó en obediencia. Entonces, la primera cosa que hemos visto es que Dios es fiel a lo que prometió, y con el paso de las generaciones sus promesas no cambian. En segundo lugar, Isaac obedeció, ¿sí? Porque la obediencia activa el pasado y lo conecta con el futuro. Oye bien, lo voy a repetir, La obediencia, ¿sí?, activa. Una obediencia activa, no pasiva. Una obediencia activa nos conecta el pasado hacia el futuro. O sea, Dios vuelve a traer cosas que en el pasado había dicho. Dios vuelve a decir sí. ¿Se acuerdan? Dios siempre está buscando a alguien para quien usar. Por eso cuando encontró a David, dice: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Con él voy a confirmar mi pacto. La Biblia está llena de pactos. El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Isaac, el pacto de Dios con Jacob, el pacto de Dios con la nación de Israel, el pacto de Dios con David, ¿sí?, el pacto de Dios con la iglesia. Hay un montón de pactos. Hay todo un estudio. Un día podríamos ver todos los pactos que hay y qué significan y qué connotación tienen con nosotros. Pero, ¿sabes? De manera sencilla, es que Dios está buscando una fe obediente y activa, aquella que pone manos a la obra, no como aquel que le da el síndrome de Chapulín Colorado, ¿verdad? Sí, voy. Si Dios te dice algo, dices: sí, voy, pero no vas. Y Dios quiere que aprendamos a obedecer aquí y ahora. Aquí y ahora. Dice entonces, como Dios le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a mostrar, que yo te diré. Y dice que Dios le manda a habitar en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar. Dice el versículo 6 de este capítulo: habitó pues Isaac en Gerar. Vea el versículo 12 también. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Sí. Habitó Isaac en Gerar. Era un tiempo de hambre, era un tiempo de escasez, era un tiempo de sequía, era un tiempo de necesidad, pero él obedeció. Cuando nosotros estamos en necesidad, ¿sí?, al venir a Dios tenemos que escuchar su voz y tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice.
Si nosotros no consultamos a Dios, entonces nosotros actuamos bajo nuestros propios principios, bajo nuestra propia iniciativa. Le estamos diciendo a Dios: no necesito de ti. Yo sé cómo resolver mis problemas. Yo sé cómo actuar en este momento. Hazte a un lado, Dios, que yo sé. Eso es terrible. Pero sabes, Isaac decidió quedarse de donde Dios le dijo. Aún aunque había hambre, aunque había presión. Si lees todo el contexto, sabes, había presiones. Isaac también le tiene que decir a Rebeca: di que eres mi hermana, igualito, ¿no? También hay cosas y defectos que se heredan también. Dice, y sabes, aunque había hambre, aunque había presión, aunque había oposición, Isaac obedeció. Y esto es lo rescatable de esa historia. Aunque había hambre, aunque había presión, quizás un tanto de hostilidad, porque los hombres de aquel lugar le tenían celos o le tenían envidia, pero decidió Isaac obedecer a Dios, quedarse, y sembró. Y porque sembró, Isaac fue prosperado. ¿Sabes? Y aunque, heredamos, Isaac fue heredero de una promesa. La promesa no se activó sola. Diga conmigo: la promesa no se activó sola. La promesa la activó la obediencia. Como Dios le prometió a mi papá, como Dios le prometió a mi abuelito, como Dios le prometió a mi mamá, pues Dios me lo tiene que dar. No, escúchame. Las promesas las puedes heredar, pero las activan la obediencia. Es la obediencia que activó la promesa en Isaac. Sí. Porque Isaac no solo recordó lo que su padre le enseñó, Isaac creyó. Isaac creyó, y porque creyó, obedeció. Isaac practicó lo que su padre Abraham le enseñó. Isaac aprendió a edificar altares. Isaac aprendió a adorar a Dios. Isaac aprendió a invocar el nombre de Dios y no postrarse a otro Dios, sino solo a Dios, al Señor. Sabes, él no solamente recordó, él creyó, él obedeció, porque la obediencia activa la promesa para recibir la herencia. Ándale, ¿sí? Si tú quieres recibir todo aquello que Dios tiene para ti y que tiene en herencia, entonces comienza por obedecer. No te hagas como que la Virgen te habla y como que no crees, pues no le obedeces. ¿Sabes? En tercer lugar, la prosperidad de Dios no depende del entorno, sino del pacto. La prosperidad de Dios no depende del entorno, no depende de las circunstancias, no depende de las condiciones. Somos muchas veces bien pesimistas. Decimos: no creo que me vaya bien, se ve muy solo. No, aquí la gente, pastor, aquí la gente es mala. No, la gente es tacaña. Y calificamos a las personas como se nos pega la gana. Y sabes, digo: no, aquí no se va a vender. Nos parecemos a aquellos. Dice que una empresa de zapatos mandó a 2 vendedores a una isla de puros aborígenes, donde no había civilización. Y cuando llegaron allá, estos 2 vendedores de zapatos, uno de ellos rápidamente mandó un mensaje y dijo: ¿saben qué? Esta empresa es un fracaso, esta misión es un fracaso, porque aquí nadie usa zapatos. Es más, andaban hasta chirundos. Aquí nadie usa zapatos. ¿Cómo que me mandan a vender zapatos donde la gente no usa zapatos? Eso dijo un vendedor. Pero el otro vendedor dijo: tráiganme 10,000 pares de zapatos, porque aquí nadie usa zapatos y seguro todos van a comprar. ¿Sí? ¿Sabes? Depende desde qué perspectiva veas las situaciones. ¿Sabes? Aquel hombre y aquella mujer de fe en las dificultades, ¿sabes? No ve
oposiciones, ¿sabes qué ve? Oportunidades. Ve oportunidades, ve retos, ve desafíos, dice, esto se va a poner bueno, porque entre más grande sea la prueba, más grande será la bendición. Entre más grandes sean los enemigos, pues más recio van a caer intimadamente. Sí, porque Dios está contigo. Él quiere hacer prosperar tu vida y aquello que emprendas. Sí, sabes, nos dice en el versículo 13, 26, 13, que sembró Isaac aquella tierra y cosechó al 100 por uno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mira cuántos sustantivos hay aquí. Sí. Regrésame al 13, por favor. Regrésame al 13. Sí. Se enriqueció. Pero después dice, fue prosperado. 4. Se engrandeció y se hizo muy poderoso. Muy poderoso. Sí, entendemos entonces cómo la obediencia le llevó a un nivel de bendición que jamás se hubiera imaginado. ¿Qué hubiera pasado si Isaac dice, ay Señor, con los filisteos? No, como que para Egipto está mejor. Allá si quieres está el río, allá se ve la tierra bonita, por allá se ve que podemos pastar bien las ovejas y las vacas y hacer algo, Señor, pero acá en la región de los filisteos. Él no cuestionó, él obedeció y su obediencia le llevó al nivel de la prosperidad, de la bendición. Sí, y notemos, era una condición de hambre, pero aunque había hambre en la tierra, Isaac fue prosperado. Porque, hermanos, lo poco es mucho si Dios lo bendice. Sí, porque cuando usamos nuestra fuerza, seguramente vamos a ser derrotados y humillados. Pero cuando tenemos una promesa de Dios y obedecemos a pesar de que no se ve, hay una historia, incluso sacaron una película de un hombre allá en los Estados Unidos en una época de una gran sequía. Él sembró papas y, por cierto, era un predicador, y siembra las papas y no llovió absolutamente nada y se veía pura tierra, se veía puro polvo. Pero cuando llegó el tiempo de levantar la cosecha, cuando metieron el arado ahí para levantar la tierra, porque las papas pues están bajo tierra estaban creciendo unas papas impresionantes. Fue algo sobrenatural, ¿sabes? Sí. Yo me puedo imaginar que cuando Isaac sembró, él sembró en obediencia, él sembró creyendo que aquel que le había llamado a su padre, ¿sí? Mira, Isaac había visto, él conocía las historias de Dios. Mira, yo he sacado cuentas y yo he podido notar que Abraham tuvo contacto con Sem. ¿Quién es Sem? El hijo de Noé. Sem vivió en el arca. Sem sobrevivió el diluvio. Pero sabes, Noé, ¿sabes a quién conoció? Era descendiente de Matusalem, el hombre más longevo de la historia de la Biblia y de la historia del mundo. 969 años vivió Matusalem. Así que Matusalem seguramente conoció a Set. Y tú dices, ¿y quién es Set? El tercer hijo de Adán y Eva, el que Dios les dio después de haber muerto o asesinado a Caín, a Abel. Entonces, te das cuenta las historias de fe que Isaac sabía, el conocimiento que él tenía de las obras de Dios.
Y simplemente a él le había tocado, a él nadie le contó. Él solo y su padre subieron al monte, ¿sí o no? Y Abraham le dijo a su siervo: hey, espérenme aquí, le dijo a sus siervos. El muchacho y yo subiremos al monte. Subiremos, adoraremos y volveremos. Y suben al monte el padre y el viejito, el hijo y el viejito aquel Abraham. Y cuando llegan allá a la cumbre del monte, y tú dices, viejito, sí, Abraham tenía por lo menos 112 años, 112, 114 años cuando eso ocurrió. Y ya están en el monte. Abraham comenzó a acomodar el altar. Entonces Isaac le dice, porque Isaac cargó la leña y su padre lleva el fuego, le dice: papá, pues aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿No crees que se nos olvidó algo? ¿Alguna vez se te ha olvidado algo así bien importante? Recuerdo que una vez nosotros íbamos rumbo a México, íbamos a entregar nuestros diezmos y ya casi llegábamos a San Pedro, a Itec, cuando me di cuenta que los había olvidado. Y pues me regresé. Más de una hora perdimos, pero dije, pues ya eso vamos. Otra vez, ¿sabes qué? Iba a llevar un concentrador de oxígeno. Y ya me iba también y me regresé porque se me olvidó el concentrador de oxígeno y a eso iba. Bueno, a mí se me olvidan las cosas. Pues Isaac pensó que a Abraham también se le había olvidado la ofrenda, el cordero para sacrificar. Digo: papá, ¿no crees que se nos olvidó algo allá abajo, allá en la casa? Dijo: no, mijo, pues es que aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y le dijo: pues el cordero, la ofrenda, eres tú, mijo. Dice Flavio Josefo, historiador judío de los tiempos de Jesús, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que el padre le da toda una explicación acerca del sacrificio y cómo dice: y aunque te amo con todo mi corazón, Dios me ha pedido lo que más amo, y lo que más amo eres tú, porque Dios quiere saber que yo le amo más a él que a ti. Entonces el hijo no puso resistencia. A Isaac le constaba esa historia cuando su padre lo amarra y lo coloca sobre el altar. Sí. Y entonces cuando el padre ha levantado aquel cuchillo, Isaac oyó la voz de aquel ángel que le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque el viejito ya llevaba el cuchillo así en el aire. Detén tu mano porque he visto que temes a Dios. Y Isaac vio el milagro, no solamente de aquel ángel que detuvo a Abraham, sino que vio a un carnero trabado de los cuernos ahí en un zarzal. Estaba allí cerca, Isaac lo vio. Él podía recordar, él podía conocer, él sabía que él era fruto de un milagro, que aunque su padre tenía 100 años, que aunque su madre era de 90 años y nunca había tenido hijos, era estéril, él era hijo de una promesa. Él mismo era la promesa. Aleluya, él mismo era la promesa. Por eso cuando él está allí para obedecer en esta situación, él tiene que echar memoria de las historias de fe que ha vivido. Por eso, papás, es muy importante que tú enseñes la fe a tus hijos, pero una fe que obedece, una fe que actúa en obediencia, una fe que aunque parecen las cosas imposibles, de repente le dices: ¿ya viste que Dios está con nosotros? ¿Ya viste que oramos y Dios nos respondió? Enseña a sus hijos a orar. Enséñense el valor de la oración y poner una lista de peticiones en casa, poner las situaciones, las necesidades. Vamos a orar. Por muchos años, gracias a Dios, por muchos años nosotros no ocupábamos médico. Venía Caleb chiquito y decía: oras por mí, Vita, oras por mí, mamá, oras por mí. Porque nosotros no curábamos la fiebre con paracetamol, la curábamos con oración.
Esa fue nuestra manera de criar a nuestros hijos, orando por ellos, poniendo las manos sobre ellos. Sí, los dolores, hasta los raspones, todo lo arreglábamos con oración. Porque era el primer recurso que teníamos, pero muchas veces era lo único que teníamos, la oración. Así teníamos que decir: no tengo oro ni plata, solamente teníamos oración. Pero sabes, Dios ha honrado la fe, y es bien importante que aunque había hambre, sí, para Isaac había abundancia. El varón se enriqueció, porque sabes, la prosperidad bíblica no es la ausencia de crisis. La prosperidad bíblica es la presencia de Dios en nuestras vidas, es el cumplimiento del pacto, es el cumplimiento de sus promesas. Esa es la prosperidad. Dice Dios, dice la Escritura: Dios bendijo a Isaac. Dios lo bendijo, fue prosperado, Dios lo bendijo. Desde el verso 12 dice que Dios bendijo a aquel varón, y lo bendijo porque aunque el sistema económico, no porque el sistema económico funcionara, lo bendijo porque Dios es fiel a su palabra. Dios te puede bendecir no dependiendo de la economía de este mundo. Dios te puede bendecir porque Él es fiel a su palabra, y su palabra sigue vigente. Sus promesas siguen siendo vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Él te puede bendecir si tú eres obediente. Su palabra sigue activa, su palabra siempre viva, eficaz. Sí, sabes, otro autor dijo: la bendición de Dios no es de que desaparezcan las dificultades, sino que su propósito avance a través de ellas. La bendición de Dios no es que desaparezcan las dificultades, sino que su propósito avance a través de ellas. O sea, las dificultades nos llevan al cumplimiento de una misión. Dios muchas veces nos pone en aprietos, Dios muchas veces nos pone en problemas, porque Él quiere manifestarse. Recuerda, son oportunidades. El hombre y la mujer de fe no ve oposición, ve oportunidad. Isaac no inventó nuevos pozos. Si nosotros podemos ver que Isaac volvió a destapar. Si lees el capítulo completo, vas a ver cómo Isaac destapó los pozos. Destapó pozos que su padre había antes hecho, su padre Abraham había hecho. Dice en el versículo 14: y tuvo hato de ovejas y vacas y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos, nota esa, y todos los pozos que había abierto, ¿quién? Sí, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, o sea, Abraham su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Recuerdo en una de las casas que llegamos nosotros a vivir hace ya varios años atrás, como unos 20 años, 22 años atrás, llegamos a vivir en una casa que tenía pozo, y el pozo estaba cegado, y en esa casa casi nunca había agua. El agua no sé por qué no llegaba de la calle. Los tinacos arriba estaban unos echados a perder, cuarteados. No había agua en esa casa. Había solamente, teníamos una vecina que llenaba un tinaco a ras de suela con la pipa, y un tanque que se acababa en 2-3 días. Y dijimos: no, el problema aquí iba a ser el agua. Pero había pozo. ¿Y qué crees que hicimos? Lo destapamos. Nos metimos con el hermano Elías y otro hermano que nos fue a ayudar, y nos metíamos al pozo, y por 2 semanas le escarbamos al pozo allí en el centro, y le sacamos agua. Pero antes del agua le sacamos una taza de baño, le sacamos un bulto de cemento, como 100 ladrillos. Todo lo que los albañiles hicieron en esa casa, todo lo aventaban para el pozo. Me acordé de estos malvados filisteos
Y yo decía, cochinos albañiles estos, ¿por qué no tenían otro lugar donde echar esta cochinada de escombro que lo tuvieron que echar en el pozo de agua? Un pozo pues antiguo de aquí de la ciudad. ¿Y qué cree? Lo empezamos a limpiar como 2 semanas. Y hermanos, cuando salió el agua, usted hubiera visto, uy, pusimos bien felices. Se siente una emoción tan linda de encontrar agua en el pozo. Y le quitamos el lodo podrido de abajo y le quitamos todo y llegamos hasta la base. Lo lavamos, lo limpiamos. Luego le metimos una bomba sumergible y pusimos y arreglamos la tubería. Y mira, la vecina dijo: don Oscar, tengo 13 años viviendo aquí, ya que me voy, usted ya echó el agua. Le digo, pues no se vaya. Pero sabes, y fue increíble allí. Sabes, destapar pozos no es fácil cuando los han cegado, no, hacerlos es trabajoso, pero destaparlos también es muy trabajoso, más si le han echado tanta cochinada allí. Y tú dirás, ay no, estaba bajito, tenía más de 10 metros. Y nos metíamos y entrábamos y salías, ya vente a almorzar, ya vente a comer, gritaba la pastora. Y ahí estábamos ahí por semanas. Pero sabes, destapar los pozos es un trabajo duro. Destapar los pozos es recuperar aquello que te pertenece, que un día funcionó, pero otros se echaron a perder. Pero dijimos, lo vamos a hacer funcionar. La gente dirá que estamos locos. ¿Sabes qué nos decían otros? Es muy peligroso, pastor, que se meta allí. Pero le checamos ahí, no somos expertos, pero le checamos, era pura piedra, no era tierra, era pura piedra, y bien acomodado. Y la verdad que nunca tuvimos ningún problema. Conforme fuimos bajando, dije, es que no tiene sentido, ¿por qué taparon este pozo? ¿Sabes? Y lo usamos por años. Todos los años que vivimos en esa casa tuvimos agua del pozo. Había vecinos al lado que empezaron a decir, oiga, ustedes que tienen pozo no nos pueden pasar agua. ¿Sí? ¿Sabes? Y esto es un mensaje profético. El mensaje profético para nosotros como iglesia es que Dios nos está llamando a reabrir pozos. Los pozos de la oración, hermanos. Los pozos de la santidad. Los pozos de la pasión, de la entrega. Los pozos de aquellos que son apasionados por hablar de la palabra de Dios. Los pozos de ganar almas, de la evangelización. Los pozos del servicio. Necesitamos destapar esos pozos de aquellos apasionados por la presencia de Dios, aquellos que pasaban noches enteras en oración. Hermanos, necesitamos destapar pozos. Sí, ¿sabes? Y cada pozo que Isaac destapaba, venían los filisteos y se peleaban. Pero Isaac no peleaba, iba por otro pozo. Reñían. Dice que fue allí y decía a los filisteos que habían cegado los pozos: apártate de nosotros porque eres más poderosos. Entonces volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había en el desierto, que había abierto Abraham su padre, dice el 18, y los llamó los nombres de su padre. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un pozo de aguas vivas, y los pastores de Isaac riñeron con los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra, por lo cual llamó aquel nombre Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Eso significa enemistad. Y se apartó y abrió otro pozo y riñeron sobre él, y llamó el nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares espaciosos. Y de ahí subió a Beerseba
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Jehová un pozo. Y Abimelech vino a él en Gerar, y a Sutat su amigo, y Ficol capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me corrieron en más ustedes. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: no haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y solamente te hemos hecho bien, y te enviamos paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron, y levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por causa del hombre que había aquella en la ciudad, por eso se llama Beerseba. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith. Bueno, ya es otra cosa. Entonces, escúcheme bien. El mensaje es para reabrir pozos. Otros pelearon por los pozos, y se nota claramente que aunque Isaac los reabrió, Isaac se los dejó. Dijo: yo puedo abrir otro. Y va otro y vuelven a pelear, e Isaac se los deja. Hasta que la gente, mira, va a llegar un momento en que ellos se van a cansar de pelear. No pelear es el mensaje, sino debemos caminar en madurez para recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros. Tenemos que avanzar, porque mira, mientras otros gastan su vida en peleas, en chismes, en pleitos, en críticas, en envidia, Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios tiene cosas nuevas para ti. Sí. Jesús dijo: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El que quiera quitarte la túnica, también dale la capa. Está diciéndole: no estés de peleonero. Es más, cuando te peguen, ponle también la otra mejilla, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No pelear, debes avanzar en madurez para obtener la herencia espiritual. Mira, si Isaac se detiene a pelear con los filisteos, Dios no lo bendice. Pero mira, cuando Isaac dice: bueno, quédenselo, voy por otro, quédenselo, voy por otro, quédenselo, voy por otro. Y sabes, llega un momento que vienen aquellos que lo habían aborrecido y le dicen: hey, mejor vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un tratado de paz. Y tú, porque Dios está contigo, hemos visto que Dios está contigo. Y cuando eso sucedió, ¿me ayudas, Chente? Dios se le apareció a Isaac, y Dios le habló aquella noche y le dijo: te voy a bendecir. Isaac aquella noche se le apareció en el 24 y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Qué impresionante. Se le apareció el Señor. No es que se lo imaginó, no es que soñó, no es que escuchó. Se le apareció Jehová aquella noche. Hermanos, lo más glorioso, lo más poderoso que nos pueda suceder es poder tener un encuentro como aquel día tuvo un encuentro Isaac con el Señor. Por su obediencia, por su perseverancia y por su corazón para luchar a pesar de la oposición, a pesar de las envidias, a pesar de los pleitos. Hoy yo te quiero decir, sí, que es necesario avanzar hacia el nivel de la bendición. Deja de estarte entreteniendo. Muchos se enganchan hasta con pleitos ajenos en el Facebook, y ahí están peleando con lo que alguien publicó, y usted también se engancha ahí en el chisme. Deje de andar de chismoso y de peleonero. Enfóquese en Dios, enfóquese en el proyecto de Dios, porque Dios tiene un sueño para ti, iglesia. Como el Señor se le apareció aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo.
Dios se presentó a Isaac como el Dios de su padre, pero se compromete de manera personal con él. Ahora Isaac no podía decir: lo que pasa es que, ¿te acuerdas de lo que le dijiste a mi papá? Ahora Isaac tenía algo para decir: Dios se me apareció a mí. No solamente se le apareció a mi padre Abraham, sino que se me apareció a mí, me habló a mí. Tienes que buscar tu propia experiencia, tu propio encuentro con Dios, un encuentro que cambiará tu vida para siempre, un encuentro que marcará tu vida para siempre, y no te quedes en el mismo lugar, sino que avances, avances, avances. Aquí, por eso Dios se comprometió personalmente con él. Aquí hay un principio eterno. El principio es que debemos honrar el legado, y al honrar el legado no limita el presente, más bien lo fortalece. Cuando honramos el legado, podemos decir: esto me enseñaron mis padres. Pero sabes, fortaleció el honrar el legado, el honrar la fe de Abraham, fortaleció su pacto. Y ahora Isaac tenía, vamos a ponerlo así, tenía los papeles a su nombre. Ahora ya tenía los papeles a su nombre. Una iglesia que honra a los que sembraron será una iglesia que cosechará con mayor gloria, con mayor fruto, con mayor intensidad. Sí, dele fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie. La fidelidad de Dios no expira en una generación. Ya se murió Abraham. No. Pero Dios está buscando a la próxima generación. Dios está buscándote a ti otra vez. Así que no heredamos solo promesas, heredamos responsabilidades. Si se fue nuestra pastora, no solamente heredamos las promesas, heredamos las responsabilidades. Les consta a los líderes, ¿verdad? Porque la obediencia de hoy va a decidir tu herencia del mañana. Tu obediencia de hoy va a decidir tu herencia y la herencia de tus hijos para mañana. Y cuando una iglesia honra su llamado o su legado, Dios está asegurando su futuro. Por eso, esos pozos del pasado van a sostener la unción del presente. Esos pozos, hay que destapar esos pozos. Hay que destapar esos pozos para mantener. No podemos desechar lo que otros hicieron en el pasado. Hay que destaparlos para mantener la unción presente. Iglesia, hoy Dios nos recuerda que como sigue siendo fiel, Él seguirá cumpliendo su palabra, seguirá prosperando a quienes le creen y le obedecen. A quienes le creen y le obedecen. Que esta iglesia diga como Isaac: me voy a quedar donde Dios me habló, voy a seguir su legado, confiando en su fidelidad. Donde Dios me habló, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Obediencia. Padre, aquí estamos. Señor, aquí estamos. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Señor, lo que tú hablaste en el pasado, lo que tú nos dijiste hace 20 años, Señor, aún sigue vigente. Lo que nos